que estoy tratando como de cambiar aquí, pero no me cambia, no. Ok, esta es la agenda que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver una introducción, historia de la catequesis en la vida de la iglesia, la cual vamos a ver durante estos próximos días, catequesis de inspiración catecumenal y su método laboratorio del diálogo, y luego vamos a llegar al itinerario de iniciación a la vida cristiana y algunos avisos pues, que se deseen dar por parte de la catequesis. Bueno, veo que la sala está bastante llena, me están escribiendo por aquí que algunos no pueden entrar, pero debe ser por eso mismo, porque se llenó la sala. Entonces, bueno, gracias a Dios que se llenó. Yo creo que ya para mañana, que nos corresponde el siguiente día, pues veremos de qué manera podremos ampliar el cupo, la participación. Porque, pues, pensé que tenía como un cupo más amplio y no, al parecer como que está limitado a 101 participantes. Bien, vamos entonces con esta introducción. Si se fijan, ustedes ven aquí dos neveras. Una nevera de color blanco, puerta sencilla, y la otra, una nevera, si se quiere más moderna, dos puertas, amplia, y tiene hasta un dispensador para hielo y agua. Creo que la mayoría, si no todos los que estamos aquí en esta pantalla, nos identificamos ampliamente con la nevera blanca, porque fue como de las primeras que tuvimos. Recordemos que esa nevera blanca, y ustedes, la mayoría podrá participar como poniendo una manito así de hacia arriba, si están de acuerdo. Esa nevera blanca dejaba siempre un pozo de agua abajo. No sé por qué, pero siempre tenía un pocito de agua. Aparte de ello, cuando esa nevera arrancaba, la luz se volvía tenue. Los bombillos eran amarillos, no existía esa luz blanca de ahora. Entonces la luz era tenue y bajaba. Y una tercera característica que me encantaba de esa nevera es que era excelente para secar ropa. Usted compraba una nevera General Electric de esas viejitas blancas y estaba comprando incorporado una secadora. Excelente para secar ropa, pantalones, botas, etcétera. Podía llover durante 2-3 meses y usted relajado, no le preocupaba porque tenía su nevera que a su vez secaba ropa en la parte de atrás. Bien, esta nevera blanca que durante muchos años ocupó las casas de muchos venezolanos, en mi casa existía también, la compró mi abuelo. Y esta nevera que compró mi abuelo, pues tenía en su momento como más de 20 años. Le hacía mantenimiento el señor Ramiro, un señor que conocía este tipo de neveras y de funcionamientos. Para el Día de la Madre, a mi abuelo le encantaba organizar el Día de la Madre de manera que fuera gustoso para mi abuela. Y siempre se cogían como buenos regalos. Mis abuelos tuvieron 10 hijos. Esos 10 hijos se reunieron y como estaban saliendo estas neveras nuevas de 2 puertas con dispensador y demás, dijeron, tenemos el regalo perfecto para mamá. Porque recuerden que la época de los 80 y de los 90 fue una época marcada en la que el regalo de mamá en el Día de la Madre era un regalo para la casa. El Día de la Madre, el regalo de mamá era un regalo para la casa. Entonces regalaban cocinas, lavadoras, microondas, ollas arroceras, ollas de presión, planchas. Era un regalo para la casa. Hoy día las mamás más bien
han protestado y ahora exigen regalos personalizados. Yo quiero un teléfono celular, yo quiero un televisor Android, yo quiero un regalo para mí, no para la casa. Si quieren comprarle algo para la casa, pues lo compran aparte. Entonces, mis tíos, como eran 10 y estas neveras nuevas estaban saliendo, pues lo vieron fácil. Y dijeron, entre 10, eso se paga rapidito, solito. Y uno de mis tíos dijo, muy bien, genial, me parece excelente, pero ¿quién le va a decir a mi papá que vamos a cambiar la nevera que él compró por una nueva? Entonces, bueno, ahí mis tíos empezaron como a divagar y terminaron jugando la suerte y le tocó a una tía. Esa tía pues fue, habló con mi abuelo y le dijo, papá, ya se acerca el Día de la Madre. Y mi abuelo, ay, sí, mija, qué cosas, a mí con esta cabeza tan vieja ya se me estaba olvidando, hay que preparar todo, hay que invitar al señor Gonzalo. El señor Gonzalo era un abuelito también que tenía un mariachi. Eso era como un trío de los Panchos. Y todos los días, todos los años, en el Día de la Madre, el señor Gonzalo siempre estaba ahí con su mariachi para cantarle a mi abuela. Y mi tía le dijo, sí, sí, papá, yo me encargo de agendar al señor Gonzalo. Y bueno, la decoración de la casa y los regalos. Bueno, papá, en cuanto a los regalos, pues ya tenemos varias ideas. Y hay una, pues, que quería comentarle. Entonces, mi abuelo dice, sí, dígame cuál. Pues salieron unas neveras nuevas, 2 puertas con dispensador de agua, amplias, geniales, entonces queremos comprar una. Y apareció de una vez la pregunta de mi abuelo. ¿Y qué tiene la nevera que yo compré? Ya ahí empezó el primer obstáculo. Bueno, papá, no es que tenga nada, pero pues usted sabe que ya está viejita. Y mi abuelo sí está viejita, pero aún funciona. Y ahí está el señor Ramiro que la sabe arreglar. Él siempre le ha hecho mantenimiento durante más de 20 años. Bueno, mi tía intentó por todos los medios, pero no lo logró convencer. Entonces, se regresó y le dice a mis tíos en la siguiente reunión, papá no está convencido de que el mejor regalo para mi mamá sea una nueva nevera. Cuando le dicen eso, 2 de mis tíos le dicen, pero nosotros ya apartamos la nevera y ya dimos la inicial. Entonces ya era sí o sí. Bueno, se decidieron, llegó el Día de la Madre, a mi abuela la despertó el mariachi con las mañanitas y todo lo demás. Ella sale del cuarto, le ponen la venda, la casa decorada, mi abuelo detrás de ella, tomando fotos, porque a él le gustaba también tomar fotos. Y cuando llegan a la cocina, aparece el gran regalo, la gran sorpresa. Esa nevera que ustedes ven ahí, 2 puertas, con un lazo rojo desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, un moño en el centro y unas palabras allí en letras que decían, feliz Día de la Madre, eres la mejor mamá del mundo. Le quitan la venda a mi abuela y mi abuela contentísima al ver esa madre neverota. Y mi abuelo, al verla, que la habían comprado sin su autorización, inmediatamente frunció el ceño y arrugó como la boca. Y de paso, la nevera blanca, la nevera vieja, ya no estaba ahí. Había amanecido en el cuarto de los chécheres. Bueno, mi abuelo, que era muy respetuoso, no le iba a dañar el Día de la Madre a mi abuela. Así que se quedó callado y no dijo nada. Pero los siguientes días fueron bastante difíciles. Mi abuelo era el que llenaba la hielera con los cubitos y los ponía ahí en el congelador de la nevera. Él era el que se encargaba de llenar la jarra de agua. Él mismo sacaba agua y no molestaba a nadie. Como no estaba su nevera, entonces empezó, como decía mi abuela, a echar vaina. Y empezaron a escucharse frases como, ¿quién me regalara a mí un vasito de agua en esta casa? Entonces mis tíos lo miraban y le decían, pero papá, ahí está la nevera nueva, no tiene ni que abrirla. Usted pone el vaso en el dispensador y ahí le sale hielo y agua. Y mi abuelo decía, yo no voy a tocar esa nevera porque primero yo no la compré. Segundo,
Eso es ahora computarizado, tecnológico. Ni el señor Ramiro sabrá arreglarla. Y después me toca a mí pagarla. Y no, yo no toco eso. Si me quieren regalar agua, si quieren cumplir con una obra de misericordia, darle de beber al sediento, bueno. Y si no, pues yo aguantaré sed en esta casa. Y bueno, ese drama se fue así cada día. No llegaron ni los 15 días cuando mi abuela entonces decidió reunir a todos sus hijos, a todos los 10, y decirles, háganme un favor, saquen la nevera vieja del cuarto de los chécheres y pónganla al lado de la nevera nueva. Mis tíos, pues al escuchar la idea que parecía descabellada, le dice, pero mamá, ¿cómo vamos a sacar una nevera vieja para ponerla ahí al lado de la nueva si la nueva ya hace de todo? Entonces mi abuela le dijo, mire, la que se tiene que calar a su papá soy yo. Hágame caso, su papá no se va a adaptar a la nevera nueva de la noche a la mañana. Tienen que dejarlo que él mismo poco a poco vaya descubriendo las bondades de la nevera nueva. Y cuando ustedes vean que ya él se acerca a la nevera nueva, déjenlo quieto, que eso es como un venadito. Él se acercará poco a poco, probará, le gustará y luego ahí sí guardamos la vieja nuevamente. Así fue. Pusieron la nevera vieja al lado de la nueva. Mi abuelo al despertar, llegar a la cocina y verla, inmediatamente fue y buscó la jarra, la llenó de agua del filtro, la metió en la nevera, la puso entonces a enfriar, metió también los cubitos para hielo. Y cuando ya estaba frito, él mismo sacó agua y no se volvió a escuchar ninguna cantaleta más de parte de mi abuelo en la casa. Semanas después, en las reuniones familiares, pues tuvieron 10 hijos. Si cada uno llegó a tener 2 hijos, ya estamos hablando de 20 nietos, pero éramos mucho más de 20. Entonces, pónganse a pensar, más de 20 niños en una casa, en visita familiar, jugando, corriendo. Una de las necesidades básicas de un niño es la sed. Y pues no nos acostumbraron a tomar refresco, ni agua panela, sino agua. Entonces era esa carrera, hacer la cola para tomar agua. Y con la nevera nueva era súper fácil. Cada quien agarraba un vasito, lo metía en el dispensador, sacaba agua y ya. Mientras mi abuelo iba y abría la nevera y hacía todo el proceso, como 4 o 5 tomaban agua. Y como mi abuelo estaba al lado de la nevera vieja, con la nevera nueva, se iba dando cuenta de eso. Un día las palabras de mi abuela fueron proféticas. Él, como un venadito, agarró el vaso, miró para los lados que no hubiera nadie, pero sí había alguno observándolo, y puso el vaso ahí en el dispensador y le salió hielo. Y al lado le salió agua. Tomó, probó y se fue tranquilo. Al otro día hizo lo mismo. Y ya a la siguiente reunión familiar, cuando todos los nietos iban en carrera a buscar agua porque tenían sed, mi abuelo se les colió literalmente, se les adelantó y le dijo, primero voy yo. Y entonces mis primos se quedaron como, abuelo, pero usted usa la nevera vieja. No, respeten, primero voy yo. Y él agarró y tomó agua de la nevera nueva y siguió. Cuando ya oficialmente usaba la nueva, mi abuela mandó a sacar la vieja de la cocina y guardarla. Y se quedó la nevera nueva. Utilicé este ejemplo de introducción para poder entender qué es un paradigma. Y un paradigma es un nuevo modelo, es una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas, pero que no se impone. Porque un paradigma que se impone no funciona. Un paradigma respeta el paradigma que va saliendo y lo va dejando irse solo. Porque por ser nuevo y tener bondades, ese paradigma se va a instaurar solito. Así pues, vamos a ver algunas pequeñas ideas de esto que le estoy diciendo de paradigma. Un paradigma es entonces un conjunto de ideas, creencias, modelos o formas de entender la realidad que comparten los miembros de una comunidad científica, cultural, religiosa
o social. Un paradigma también funciona como una especie de lente que orienta cómo se interpreta el mundo, cómo se investiga, qué se considera válido y qué no. Entonces, si tienes unos lentes de color rojo, vas a ver las cosas de color rojo. Si lo tienes de color verde, las vas a ver de color verde. Si es de color amarillo, pasará lo mismo, de color azul. Es un lente, una forma de ver las cosas, de interpretar el mundo y de decir lo que se considera válido y no. Cuando un paradigma cambia, se transforma profundamente la manera en que se piensa y actúa en ese ámbito. Y ahí es donde necesitamos nosotros preguntarnos, ante este nuevo paradigma, que no es tan nuevo, ya lo vamos a ver por la historia, de inspiración catecumenal, ¿realmente he permitido que se transforme profundamente mi manera de pensar y actuar? ¿Soy más cristiano? ¿Soy más obediente y fiel a lo que manda este paradigma? ¿Soy más cercano, más mistagogo, más acompañante del proceso catequético de otros? Por ejemplo, de este paradigma pasamos de la catequesis de testimonio a la catequesis intelectual, de memoria y escolar. Y esto implica un cambio de paradigma. Necesitamos dejar esa catequesis intelectual no como que no sirve, porque a la larga sí necesitamos recordar cosas. Si no recordamos cosas, pues tampoco nos va a servir para el testimonio. Pero sí necesitamos darle al testimonio un lugar privilegiado, importante, porque fue el que le dio Jesús. No vemos en ningún pasaje de la Escritura que Jesús le haya dicho a Pedro, mira Pedro, si no me recitas de memoria el credo niceno-constantinopolitano, no vas a ser la cabeza de la iglesia. No vas a ser la piedra sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Pedro, si tú no te sabes de memoria las obras de misericordia corporales y espirituales, entonces los poderes del infierno acabarán con esto. No. Vemos en Pedro y en los apóstoles una catequesis de testimonio que en repetidas ocasiones en los evangelios, que son catecismos, nos dicen lo que hemos visto y oído, eso les comunicamos, eso les transmitimos. Lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos y nuestros propios oídos, lo hemos vivido. Eso es lo importante en este paradigma. Ahora bien, en nuestro caso particular, un paradigma catequético es el modelo que orienta cómo se enseña la fe, cómo se transmite, qué se prioriza, cómo se comunica. Se prioriza a través del testimonio, se comunica a través del diálogo. Y un diálogo es donde dos o más hablan, interactúan, se escuchan. Distinto a una clase en donde un profesor habla y los demás escuchan. Veámoslo como en esta plataforma. Aquí prácticamente todos tienen sus micrófonos silenciados y yo hablo. Y aquí no es un diálogo. Estamos transmitiendo o comunicando conocimiento. Pero en la catequesis no puede ser así. Yo no le puedo como poner mute a todos. Escúchenme, memoricen, aprenden y ya. Aprendan y ya. No. Necesito comunicarme a través de la escucha comprensiva también del otro, que me muestra cómo es su realidad, que la comparte para dejarse iluminar también por la palabra. Y también un paradigma catequético es el modelo que orienta qué papel tienen los catequistas, los destinatarios y la comunidad. Y ya sabemos que el principal papel es el de acompañantes. Si no acompañamos, ¿cómo esperamos que estas nuevas generaciones acompañen a las siguientes? Y hay que reconocer que vivimos en un momento en el que estas generaciones están muy abandonadas. Y los catequistas no pueden sumarse al abandono. Si están abandonadas por sus padres,
por muchos de sus docentes, familiares. Tenemos una gran cantidad de personas, niños, adolescentes, jóvenes, que quieren suicidarse, que están pendientes de retos para autolesionarse, para lastimar sus cuerpos. Porque, ¿qué los acompaña a ellos? Una red social, un teléfono, una pantalla. Y lo que les pida esa pantalla lo van a hacer, así sea incluso hasta autodestructivo para ellos mismos. Si los catequistas fuéramos excelentes acompañantes, entonces la dignidad de la persona y la elección de la vida, esto sería fundamental. Tendríamos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que elegirían la vida y el respeto por encima de todo. Entonces, un cambio de paradigma ocurre cuando ese modelo se transforma significativamente, afectando los objetivos, métodos, contenidos y actitudes. Pero si yo veo un examen, si yo lo que veo es una lista de asistencia, si yo lo que veo es un regaño en vez de una corrección fraterna, si yo lo que veo es una llamada de atención en vez de confianza, no hay un cambio de paradigma. Podemos hacerlo en el papel, en la foto, en las redes sociales y todo lo demás a lo que estamos acostumbrados, porque hoy vivimos como en la pastoral de las fotos y menos en la pastoral como de la vivencia real. Y esto es necesario como apuntarlo. Este paradigma de inspiración catecumenal ha cambiado mi vida, porque si no ha cambiado tu vida y la mía, ¿cómo vamos a pretender cambiar la vida de otra persona con este paradigma? La primera vida que necesita cambiar es la nuestra. Bien, si alguno quiere hacer una pregunta hasta aquí, puede hacerla a través del chat o, bueno, también puede levantar la mano y abre el microfonito y la hace allí inmediatamente. Vamos a dar como unos 2-3 minutos para esto. Y si no, pues avanzamos. Bueno, parece que nadie pregunta. Creo que entonces todo está claro o clarísimo. Bueno, a mí me gusta ir paso a paso y con calma. Entonces... Están intimidados. ¿Están intimidados? ¿Será? Bueno, yo espero que no. Vamos entonces a continuar para avanzar y aprovechar el tiempo. Muy claro el tema. Muy bien, Agustín de Jesús Mujica dice muy claro el tema. Ok, gracias. Perfecto. Vamos a hablar ahora un poco dentro del paradigma, el tradicional y el renovado. Lo hemos venido introduciendo, pero vamos a fortalecerlo más. Porque cuando comencemos a ver la historia desde el siglo I, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, va a ser importantísimo que nosotros podamos identificar cómo el paradigma tradicional, incluso el del Antiguo Testamento, va a afectar la evangelización de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Y cómo ese paradigma tradicional luego va a reaparecer en el tiempo para seguir afectando a la iglesia. Paradigma tradicional. Actualmente lo llamamos tridentino o escolástico también. ¿En qué consiste este paradigma? Bueno, es una catequesis centrada en la transmisión de contenidos doctrinales, morales. Un enfoque escolarizado, con preguntas y respuestas memorizadas. Tú respondes una pregunta y entonces eres apto para recibir un sacramento, para ser un cristiano. Pero realmente esto es lo que me hace apto, el responder de manera intelectual una pregunta, o
me hace acto más bien responderla con mi vida. ¿De qué me sirve saberme las obras de misericordia de memoria si no he vivido ninguna? Si no he puesto en práctica ninguna. Y tenemos un montón de gente en la catequesis en Venezuela y el mundo que se aprende las obras de misericordia, es iniciado en la vida cristiana y nunca ha practicado ni una. Y es allí donde entonces podemos decir o podemos hablar de que tenemos un paradigma tradicional, tridentino o escolástico, donde el testimonio no se prioriza, donde somos buenos para dar consejos, pero no para aplicarlos. También este paradigma tridentino nos habla de catequistas como maestros que enseñan verdades. A la vieja escuela, aquellos maestros que hasta tiraban la borradora y se la pegaban de manera precisa al estudiante por allá en los años 80 o 70. Destinatarios como receptores pasivos, así como tal vez muchos de ustedes se pueden sentir en este momento con el micrófono apagado y escuchando. Solo que aquí no estamos dando como una catequesis iniciática o de iniciación a la vida cristiana. Aquí estamos más bien haciendo una reflexión de la catequesis y un poco vínculo con la vida cotidiana o la experiencia personal. Porque esta catequesis tradicional no se vinculaba con la vida cotidiana, ni menos con la experiencia personal. Nadie llegaba a la catequesis siguiente a esperar que su catequista le preguntara cómo había vivido la fe cristiana durante esa semana. Que es una buena pregunta que podemos hacer en la catequesis. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo vivieron la fe durante esta semana? Pero esa pregunta las hace un catequista que no es tradicional. Un catequista que está más convencido y es más cercano hacia sus catequizandos o catecúmenos o a los que acompañan la fe. Ahora hablemos del nuevo paradigma catequético, que no es tan nuevo, porque Jesús mismo lo inició. Jesús, él acompañaba desde la práctica, desde la experiencia, incluso desde esa expresión, denles ustedes de comer, retó a los discípulos a vivir y a poner en práctica las enseñanzas. Y salieron raspados porque dijeron, pero ni 200 denarios serían suficientes para esto, mejor despáchalos. Buscaron la solución más fácil, y la más fácil y más rápida es despáchalos. Y apareció un niño con unos panes y unos peces y los dejó en ridículo. Los dejó en ridículo totalmente. Porque pues definitivamente no. El niño sí estaba dispuesto a aportar, ellos no. Enfoque vivencial, simbólico y comunitario. Si hay algo que tiene el nuevo paradigma de la catequesis, es que busca la vivencia, pero también tiene enfoque simbólico. Los ritos, las entregas, el credo, los mandamientos, el decálogo, la cruz. Estos símbolos también forman parte de esa experiencia interna de la fe, que no es solo práctica, sino también es incluso hasta psicológica y espiritual y comunitaria. Así el catequista entonces se convierte en un acompañante en el proceso de la fe y no en un director. Porque si vemos a Jesús con los discípulos camino de Emaús, Jesús no les dijo, vayan a Emaús. Jesús no les dijo en ningún momento, mejor no vayamos a Emaús, vamos por aquí por donde yo voy. Los acompañó en el proceso de la fe y dejó que ellos decidieran qué querían hacer con el Señor. Y fue cuando le dijeron, quédate con nosotros, Señor, nosotros vamos a Emaús, quédate con nosotros. Y en ese acompañamiento del proceso de la fe en Emaús, que es donde se les abren los ojos, descubren a Jesús en la Eucaristía, Jesús en ningún momento les dijo, devuélvanse a Jerusalén. Ellos mismos descubrieron allí que necesitaban volver a Jerusalén para comunicar, anunciar, dar testimonio de lo que habían vivido, de cómo su corazón ardía cuando Jesús les hablaba
de las Escrituras y sobre todo cuando le reconocieron al partir el pan. Entonces vemos que el acompañante en el proceso de la fe no es un director que dice, vamos a llegar aquí y aquí terminamos, porque el catequista tradicional sí lo hace. Vamos a llegar aquí, a este mes, y aquí terminamos con el sacramento de la primera comunión o de la confirmación, y le pone punto y final. El catequista de inspiración catecumenal acompaña y deja que cada uno avance al camino que Dios le proponga, que Dios le inspire por medio de su Santo Espíritu. Tenemos también otra característica de este nuevo paradigma, y es que el destinatario se convierte entonces en un discípulo activo, que busca sentido y compromiso. Esto que veníamos hablando entonces de los discípulos de Emaús, se volvieron activos, buscaron el sentido y el compromiso. Hay que volver a Jerusalén, hay que ir a dar testimonio, hay que comunicar que Cristo está vivo, está resucitado, y lo reconocimos al partir del pan. También este nuevo paradigma integra el uso de la Sagrada Escritura, de la Biblia, la liturgia, que la liturgia no es solo una serie de ritos monótonos, como algunos creen. La liturgia es el arte de amar a Dios en lo sagrado, y lo sagrado es estar bien vestido en la Eucaristía, dándole respeto a lo sagrado. Es también leer la palabra de Dios con amor, con devoción, es servir, si es de ser acólito o servidor del altar, si es del incensario, si es proclamar una lectura, si es recibir a la gente en el templo. La liturgia es un arte de amor. Y el que sirve es porque sabe amar lo sagrado, y por eso está ahí sirviendo. Pero ojo, tenemos un montón de servidores, y especialmente catequistas, que no saben amar lo sagrado. Y como no saben amar lo sagrado, su servicio llega a ser pésimo, mediocre, conformista. Incluso hasta llega a ser o a convertirse en un obstáculo para la misma iglesia y para la parroquia. Un obstáculo en el cual, valga la redundancia, obstaculiza también la fe de los demás. Y qué triste es tener cristianos en nuestra parroquia, servidores, que no sepan amar, porque entonces no saben servir. Y lo que hacen es ser siempre piedra de tropiezo para otros, ponen 20 problemas a cada solución. El cristiano está para poner 20 soluciones a cada problema, no al revés. Pero todavía nos falta mucho camino para entender esto. También se integra el testimonio y el diálogo, y el uso de recursos tecnológicos como el arte, la música, la cultura y las dinámicas participativas, que también nos lo ofrece el capítulo 10 o 12, si no me equivoco, del nuevo directorio para la catequesis. Vamos a poner un ejemplo práctico para finalizar este apartado del paradigma. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué les parece si en lugar de enseñar los mandamientos como una lista que hay que memorizar, el nuevo paradigma propone explorar cómo cada mandamiento se vive en la familia, el trabajo, la comunidad, con dinámicas, testimonio, oración? Así la catequesis se convierte entonces en una experiencia de encuentro con Cristo y deja de ser una simple clase de memorización. Supongamos que estamos estudiando geografía. ¿En dónde vamos a aprender mejor sobre la formación rocosa? ¿En un salón de 4 paredes, con una pizarra, o saliendo a las montañas donde están las formaciones rocosas? La experiencia enseña más, y necesitamos catequesis de experiencia, de encuentro, no de clase. Ya hay bastante de clase y necesitamos más bien terminar de salir de ello. Bien, hemos terminado hasta aquí esta parte de lo que es el paradigma y la importancia de la catequesis como introducción para adentrarnos a la historia. Si alguno tiene una pregunta, puede escribirla o puede activar su microfonito, que creo que sí se puede, para que la hagan tranquilamente.
Vamos a ver cuántas preguntas salen hoy. Están como asustados, vale, pregunten, por favor. Se asustaron cuando usted dijo que vamos a partir del siglo primero. Ok. Bueno, aclaro que no es que vamos a ver toda la historia de la iglesia, pero sí los elementos más importantes para que podamos descubrir cómo la catequesis ha cambiado y en su mayoría, pues, ha afectado también la evangelización. Ok, tenemos por aquí una pregunta de Agustín de Jesús Mojica. Dice, ¿cuáles consideran que son los mayores desafíos para los formadores al intentar pasar de una clase dictada a una experiencia de encuentro? Bien, Agustín, a mí me gustaría que esta pregunta me la puedas hacer, pero al final, porque quiero que la descubran a través de toda la historia que vamos a desarrollar, porque sí hay desafíos, pero si me lo preguntan, un mayor desafío es conocer al catequizando. No lo estamos conociendo, ¿y saben por qué no lo estamos conociendo? Porque no estamos sumando catequistas. Entonces, como no estamos sumando catequistas, tenemos un montón de catequistas, valga la redundancia, que tienen de 20, 30, y yo espero que no, pero hasta 40 niños o adolescentes o jóvenes o adultos, sin importar la edad, en su catequesis. Y así no podemos brindar un trabajo personalizado, no podemos brindar un trabajo de acompañamiento. Jesús vino y atendió a 12. Y miren cuánto le costó. Y uno lo traicionó, otro lo negó, los otros huyeron. Si le costó con 12, ahora nosotros vamos a pretender ser mejores que Jesús. Si queremos realmente asumir un desafío, asumamos el desafío de motivar a tener nuevos catequistas, más catequistas bien formados, para asumir el desafío de tener menos catequizandos en nuestra vida y un acompañamiento más personalizado. Gabriel Luna nos dice, muy bueno el tema del día de hoy, de verdad muy interesante y de importancia. Y bueno, espero que siga siendo más interesante este tema. Soraya Rojas dice, me gusta mucho lo de la catequesis con la experiencia. Es así. Así lo diseñó el Señor. Y como Él lo diseñó, pues hay que respetarlo. ¿El material de la presentación la van a pasar? Sí, claro, vale, yo se lo regalo al padre Heiser, eso es para servir, para más nada. No tiene otro objetivo este material. Agustín de Jesús, de acuerdo. Bueno, no sé si es de acuerdo con lo que dije o qué sería, pero esperemos que sí. De acuerdo que al final va a ser la pregunta. Ah, ok. Aunque igual ya la respondí. La experiencia humana, Soraya Rojas, bueno, sí, es importantísima. Que dice Ulacio, estoy de acuerdo en enseñar la catequesis de la experiencia y no memorizando. Y es que es verdad. ¿Cómo aprendemos a cocinar? Pues desde la experiencia. El que me diga que aprendió a cocinar sin quemarse, está mintiendo, totalmente. El que aprendió a cocinar o a hacer un arroz sin quemar un arroz o que le haya salido masacotudo, está mintiendo. Entonces, los cristianos no podemos aprender de una forma experiencial, vivencial, sin ella. Necesitamos contar con esto. Dios lo bendiga, Padre, por ese don tan hermoso. Gabriel Luna, gracias. Dios les pague también. Dios le bendiga. Agustín, sí, claro, ok. Y Ima dice, maravilloso, una catequesis más vivencial y menos caletreada, Padre. Hermano, y no solamente en el sentido de que cuando estamos hablando de vivencial, pensamos que solamente es hacer que los niños tengan la vivencia, cuando el catequista no tiene la vivencia de Jesucristo, ¿no? Que es adherirse a Él en lo básico, hora santa, Eucaristía, y de allí parte esa experiencia, ¿no? Para hacerla vivencial. Es así, yo no puedo llevar a otros a un tesoro que yo no he encontrado, que yo no tengo. No puedo dirigir a otros a una persona que yo no conozco, y esa persona es Jesús. Bien, voy a ir rápidamente por aquí para continuar, porque nos quedan todavía algunos minutos. Gracias, Padre, Dios le pague. Muy bien, en cada encuentro se debe trabajar con la iluminación, que es la palabra de Dios. Es así, Soraya. Exactamente. Audolis, la experiencia en la práctica motiva a los catequizandos, desde luego. Daniel, excelente padre, exacto, eso es lo que necesitamos, una catequesis más vivencial y humana.
Y cuando hablamos de vivencial y humana, no quiere decir que no vamos como a exigir un mínimo de conocimiento. Obviamente, para vivir los mandamientos necesito saberlos. Si no lo sé, ¿cómo los vivo, no? Pero no es solo saberlos. Ivana Gastaldelli, y esta es una frase que les voy a adelantar desde ya, y con la cual vamos a terminar este curso, es la siguiente. Ivana Gastaldelli nos decía esto: en la catequesis no se trata de saber más de Jesús, sino vivir más como Él. ¿De qué te sirve saber tanto si no lo vives? Pero obviamente hay que saberlo, porque si no lo sabes, ¿cómo lo vas a vivir? Entonces, es importante saber, pero es importante también enseñar a vivir lo aprendido. Bueno, esto se llenó ya de preguntas. Agustín, un ciego no guía a otro ciego, muy cierto, lo dice la palabra. Mayerlin, pues claro, como todo, cuando empezamos a caminar debemos tener tropiezos para aprender. Esto lo digo de cuando comenzamos de bebés, muy cierto. Rosaime Luna, la mejor explicación del paradigma que he escuchado, Dios le bendiga, gracias. Edgar Moya, lo vivencial debe partir del testimonio, exactamente. Y Agustín, muy cierto esa frase. Ivana Gastaldelli, una catequeta italiana, ella ya falleció, pero tiene unos libros muy hermosos. Dentro de sus libros está, o yo me inspiré para desarrollar esta temática de historia de la catequesis en la vida de la iglesia, porque ella pues fue la que desarrolló e investigó bastante sobre ello. Ok, aquí aparece Raiza Villarroel, felicitaciones por esta catequesis, gracias Padre Juan Carlos. A usted, Padre Geisa, felicitaciones y éxito por su cargo, y muy nutricional esta información. Bien, vamos a aprovechar estos minutos para avanzar por lo menos con algunos años dentro del siglo I. Así que arranquemos. Comencemos con algo elemental. Jesús muere en el año 33, resucita en el año 33 y asciende al año 33. Después de que Jesús asciende, recordemos que la lectura del domingo, la primera lectura, el ángel le dice a los discípulos: ¿para qué hacen ahí parados mirando para el cielo? Así como él subió, volverá. Así que pónganse a trabajar. Mi abuelo, cuando uno lo veía haciendo nada, mirando para el cielo, le decía: ¿qué hace ahí vendiendo boba? Ponga a hacer algo. Entonces, eso le dijeron los ángeles: pónganse a hacer. Y del año 33 al 36, 37, se pusieron a hacer, se pusieron a predicar. ¿Y con qué material predicaban? Con su experiencia. Ellos no habían escrito todavía los evangelios. Los evangelios no se van a escribir hasta después del año 62, 65. Es decir, 30 años después es que se les va a ocurrir a ellos, por inspiración del Espíritu Santo, obviamente, escribir los evangelios. Y luego, uno de sus discípulos, Lucas, un médico, escribirá el libro de los Hechos de los Apóstoles y luego escribirán las cartas. Así que durante 30 años, su única herramienta, su único catecismo fueron ellos mismos, su testimonio, su experiencia con Jesús. Después del año 33, y repito, hace 3 a 4 años después, en los años 36, 37, después de Cristo, aparece el primer choque violento entre sumos sacerdotes y cristianos, y está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles: la muerte de Esteban. Los cristianos, los judíos que ya habían asesinado o mandado a matar a Jesús, pues probaron si podían replicarlo y lo hicieron con Esteban. Esteban muere apedreado. Y al darse esto, pues ellos empiezan a perseguir cristianos. Y los cristianos, llamados también en su momento helenistas, porque los primeros cristianos eran de origen judío, pero estaban influenciados por hablar griego y entender más la cultura influenciada por Grecia. Recordemos que los israelitas pues eran un sitio fronterizo, un sitio de paso entre Egipto y Siria, Mesopotamia, Roma y demás. Entonces, para ellos, aprender otros idiomas era clave para el mercadeo. Bien, continúo. Luego de esto, de que Esteban muere, pues son echados de Jerusalén y no pasa nada, o mejor dicho, pasa mucho
cuando al ser echados de Jerusalén, pues este hecho en los planes de Dios va a ser fundamental. Recordemos que dice por allí una expresión muy popular: Dios escribe recto en líneas torcidas, ¿no? Cuando nos pasa algo o cuando se nos quita algo en la vida es porque Dios nos va a permitir algo mejor. Pues bueno, en los cristianos, en los apóstoles, esto les permitió llevar el mensaje a los más distantes, a los gentiles, que fue el nombre que decidieron ponerle a los no judíos, porque los judíos eran muy ofensivos hasta en eso. Todo aquel que no era judío le llamaban pagano, le llamaban perro, y en cambio los apóstoles decidieron ponerle los gentiles, la gente que no era judía, y se abrieron así a la universalidad. Hacia el año 49-50, pues los los apóstoles se reúnen para discutir varios temas, y es lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Recuerden, mis queridos hermanos, que la palabra concilio significa reunión. Se reunieron, conciliaron un lugar, y ese lugar fue Jerusalén. La iglesia se separó totalmente del judaísmo, optando por el camino de la universalidad. Ya no iban solamente a predicar allí en Israel, sino que iban a ir más allá. 49-50 deciden migrar, salir a los demás rincones de la tierra. A pesar de que Jesús ya se los había dicho en el año 33, vayan por el mundo, anuncien el evangelio, hagan a todos mis discípulos y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que aquí hay también un contenido muy doctrinal y trinitario. Jesús no les dice a sus discípulos: vayan y bauticen en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dice así de manera plural, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hablándonos de un Dios en tres personas distintas de igual dignidad. Y eso es muy importante destacarlo. No habla de bauticen en los nombres, sino en el nombre, porque es un solo Dios en tres personas distintas. La fe entonces se empieza a difundir rápidamente en las principales ciudades del Imperio Romano. Recordemos que Roma era la que reinaba e imperaba en todas estas regiones. Y la comunidad cristiana de Roma, por la predicación y presencia de Pedro y Pablo, se vuelve o se convierte en el centro de referencia para todos los cristianos. Vale solamente echarse una pasadita por la carta a los romanos para descubrir cómo la comunidad cristiana de Roma empezó a crecer y empezó a recibir hasta elogios y recomendaciones y exhortaciones y reflexiones. Tal vez más bien las comunidades que atravesaron problemas más difíciles fueron como la de Corintios y la de Tesalónica, pero la de Roma tuvo sus buenas cartas de reflexión. Y por último, ya para ir cerrando y respetar el tiempo, el horario, y dejar como una abreboca para el próximo encuentro, que será mañana, tenemos que en el año 64, 30 años después, dentro de esta evangelización en la que fueron echados de Israel porque los judíos perseguían y mataban, y fuera de Israel nadie los perseguía ni los mataba, ocurrió un problema. Un gran incendio azotó la ciudad imperial de Roma, cerca del Foro Romano. Y Nerón, que era el emperador de turno en ese momento, no se le ocurrió a quién más echarle la culpa sino a los cristianos. Mató dos pájaros de un solo tiro, porque Nerón ya venía con la espinita de que los cristianos no lo adoraban y los emperadores romanos se consideraban el único Dios en la tierra. Los dioses romanos estaban en el infinito y más allá, pero en la tierra había solo un Dios, y era el emperador. Y había que adorar a todos los dioses romanos y también al emperador. Y como los cristianos no adoraban al emperador, sino solo a un Dios que había enviado a su Hijo al mundo para morir en la cruz, pues ya cargaba allí como su espinita. Ocurrió un incendio, vaya a saber usted quién fue el verdaderamente culpable de este incendio, o si fue él mismo el que lo ocasionó. El caso fue que el emperador Nerón acusó a los cristianos directamente de este incendio.
Como decía mi abuelo, pues le echaron la culpa a los más bolsas. ¿En qué afectó todo esto? Que se volteó la arepa nuevamente. Ahora no era solamente en Israel con los judíos que eran perseguidos. Ahora era en todo el Imperio Romano. Empezaron las persecuciones. Roma, que era tolerante a toda religión y culto, ahora no soportaba la presencia de los cristianos. Y la acusación mayor que ellos hacían era que se rehusaban a ofrecer sacrificios a los ídolos y al emperador considerado como un dios. Entonces ese incendio en Roma fue una especie de protesta contra la divinidad del emperador. Todo eso y mucho más le agregó Nerón como leña al fuego para estimular a los romanos y a todos los habitantes del imperio a perseguir y acusar cristianos. Y bueno, no se va a quedar solo ahí. Los demás emperadores pues le van a seguir la cuerda. De esta manera entonces, convertirse al cristianismo empezó a requerir o a exigir mucha fuerza de voluntad, porque era optar por el riesgo de ser perseguido y martirizado. Otro elemento importante, y ojalá catequistas no lo olviden nunca, además de las persecuciones que siempre han venido del exterior, de afuera, la Iglesia siempre ha vivido rupturas interiores o fricciones, entre ellas las herejías. ¿Saben por qué? Porque las heridas más duras, más difíciles que ha tenido la Iglesia han salido de dentro de sus miembros, no de afuera. ¿De dónde salió el traidor del grupo de los apóstoles? Judas. ¿De dónde han salido las herejías? De los mismos cristianos. ¿De dónde han surgido las separaciones y las iglesias protestantes? De los mismos cristianos. Las heridas más profundas y fuertes que la iglesia ha tenido en su historia han salido de dentro, nunca de afuera. Afuera podemos aceptar cualquier tipo de crítica y persecución, pero la peor es la que sale de dentro. Y todavía en nuestra actualidad seguimos teniendo en nuestra iglesia y en nuestras parroquias servidores y catequistas que hieren y lastiman a la iglesia. La hieren y la lastiman con su falta de amor y de servicio. Sirven sin amor y aman sin servir. Y esto es literalmente no solo un enorme pecado, sino también una enorme herida para la iglesia. Párrocos que sufren, que se cansan, catequistas que se retiran, personas que se alejan de la iglesia, y nosotros seguimos ahí, bien, gracias, alimentando las fricciones y alimentando las heridas. Bueno, mis queridos hermanos, me quitaron la luz. ¿Se le fue la luz? Sí, se fue la luz. Activé aquí un poquito los datos del teléfono para que continuara. Pero me imagino que ya no tardará como... En la señal. Sí, como interferir la señal. Bueno, dice por aquí Daniel Arcia o García, como diría el Papa San Pablo VI, el humo de Satanás entró en la casa de Dios. Pues, decía mi abuelo, el diablo es cochino y sabe cómo encochinar al cristiano, pero el cristiano no debería de ser fácil para encochinar. El cristiano no debería ser fácil para herir y el cristiano debería ser más bien fácil para amar y servir. Si nosotros hiciéramos fácil el amor y el servicio, estaríamos entonces siempre del lado de la cruz y no del lado del placer y del pecado. Mis queridos hermanos, antes que se corte la línea, pues bendiciones para todos. Con el favor de Dios y la Virgen nos vemos mañana y pues dejaré al Padre Gízar para que dirija mañana tenemos reunión con Monseñor Polito. Ok. Entonces quedaríamos para el viernes. Ok. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, pues están avisando y demás. Claro. Dios les guarde, les bendiga, los acompañe. Y bueno, Gízar, usted cierra la sesión porque ya que el internet se me va a agotar. Gracias a todos, que descansen y bueno, nos vemos el viernes, les estaremos avisando. Ok. A todos, bueno, Dios los bendiga y bueno, ojalá y mañana, el viernes, podamos tener más participación con un nuevo método para que se ingresen más participantes. Así que buenas noches a todos, Dios los bendiga y bueno, gracias por su participación, a los coordinadores que nos faltaron hoy
Espero que lo podamos hacer, bueno, el día viernes. Mañana tenemos una reunión con el encargado de catequesis, que es el Monseñor Polito, y bueno, seguimos trabajando. Buenas noches para todos, éxito y bueno, excelente jornada. Hasta mañana, bye, bye.